Hola a todos, qué gusto estar nuevamente en casa con Melissa, Andrés. Hola Ale. Y Hola, también Hola, queridos podcasters. tenemos hoy un invitado, Oscar. Qué gusto tenerte aquí. Para mí es el gusto. Qué Bienvenido, chévere compartir con Oski. ustedes. Gracias, gracias. Oscar, cuéntanos un poco de ti, algo que ¿Quién no es Oscar? sepamos. Sí, Pero es que tenemos que aclarar que no sepamos, porque lo que sí sabemos es que Oscar es un servidor, un adorador del Señor. Él está en el grupo de alabanza, vocal. Por muchos años, desde que llegué a la iglesia, ya Oscar Viejito, estaba viejito aquí ya. sembrado, juicioso, con su familia. Conocemos también algo de la área profesional de Oscar como creativo, pero ¿quién es Oscar más allá, o mejor dicho, de las puertas de su casa Ok, para adentro? Pues primero, gracias por este espacito para compartir con los oyentes, con los que nos vean y con ustedes. Pues básicamente yo me escribiría como un apasionado por Dios, profundamente enamorado de Jesús, amante de mi casa, mi familia. Creo que eso es el regalo más impresionante que el Señor me ha regalado, Confirmo. que me ha dado. Tengo dos preciosos hijos, Juancho y Lucas. Juancho de 4 años y Lucas de 10. Me sacan la piedra a veces, Uy, pero los pero- amo profundamente. Me acuerdo cuando Luquitas estaba chiquito. Uy, no tenía Estaba, ni un añito. ese fue el inicio de esta aventura de ser papá. Pues la mayoría sabe, los que no saben, pues estoy casado hace más de 12 años y con una bella esposa, con un regalo de Dios tremendo para mí, Lady Penagos. Y en esencia, pues eso, digamos, creo que define todo en mí, porque desde que Jesús llegó a mi corazón y han pasado tantas cosas en este proceso, mi identidad no la puedo dejar de pensar desde allí. Ahora, pues, me encantan muchas cosas. Me gusta caminar la montaña. Me gusta profundamente la música. Disfruto mucho las artes, las expresiones artísticas. Soy muy gomoso de la lectura. Hay ciertos temas que me apasionan bastante. ¿Qué otra cosa? No sé, bien sabe Melissa que el diseño, la expresión artística, en general expresarme, ¿no? Es algo que me define mucho, que hace parte de mi vida. Pero en esencia yo diría que lo que más me gozo y me disfruto de pensar en quién soy es ese privilegio de ser hijo de Dios. Yo creo que de ahí para allá no hay nada y eso es lo máximo. Así hay es. una frase muy chévere que Oscar dijo cuando habló de Lady, que dijo que era un regalo de Dios. Así es. Esa frase es importante para este capítulo, ya les contaremos por qué, pero antes Bueno. quiero que Meli, Andrés, Oscar también, aunque habló yo un poco de sus gustos y todo, pero ¿ustedes para qué son buenos? ¿En qué se consideran que son buenos? Y yo creo que es una pregunta que yo me hago todos los días. ¿Para qué será que sirvo? ¿Para qué O viene sea, a este otra mundo? cosa aparte de lo que hago a nivel profesional, obviamente. Porque a veces digo, ay, ¿será que cambio de carrera? Pero ¿para qué otra cosa sirvo? y creo que a veces estamos enfocados en más en lo que, ¿para qué no sirvo? Que para Sí. las cosas que uno puede servir. Entonces, pues es una pregunta difícil. Difícil, pero creo que sirvo, en este caso, me considero una excelente mamá. Eso. Yo creo que pueden decir de mí muchas cosas, diga lo que sea, pero soy excelente mamá. Ok, miren la cara de Andrés, todavía está pensando qué responder él. Una bolita de... No, mentiras. No, yo considero que me doy mucho a la gente. O sea, me gusta servir a la gente, ayudarle. ¿Sí? ¿En qué sentido? Ve, Andrés, tal cosa, claro, con mucho gusto. Yo creo que por eso es que me enfocaron en el servicio acá en la iglesia. Pues pasé por varios laditos, pero se dieron cuenta que pues servía de pronto ayudando, colaborando a nuestros compañeros. Pues Oscar bien sabe que ahí estamos corriendo detrás de Yo él. soy un fanático de Andrés. Él me salva la vida todo el tiempo. Entonces sí, es como sirviendo aquí en la iglesia en ese sentido.
Para los que no sepan, yo en la iglesia soy el Don Rodri. Eso. Don Rodri. Entonces, Excelente. Pero explíquele a la gente qué es eso, porque sí, ya le el Rodri, decía. bueno, el Rodri es el que está pendiente de las conexiones, de los cables. Gerson gritando qué pasa porque no suena tal cosa, porque no está funcionando la guitarra. Entonces estamos pendientes de que la guitarra que la conexión de la guitarra esté funcionando para que salga al aire, las voces, todo eso. Tienes unos Entonces, domingos muy agitados. son ciertos momentos. Me toca con toallita y todo. Sí, yo lo he visto. Entra en periodo Sí. intenso y Andrés es de los que obviamente es nuestra tabla de salvación porque en vivo pasan muchísimas cosas y tal vez ahorita hablamos un poquito de las cosas que pasan en vivo cuando estamos en medio de nuestros tiempos de alabanza y adoración con todo el equipo de la alabanza y Andrés nos pega unas salvadas tremendas. Es un rol bien importante ahí. Andro. Entonces, pues. Eres muy eso, bueno en el tema de conexiones, de Sí. correr, de estar atento. Bajo de presión atender. trabaja mucho. Exactamente, entonces, y también me gustan pues como las manualidades, ¿sí? Que me dé pereza a ratos, sí, pero pues... Es otra cosa. Por allá la esposa se... Pero cuando me dedico a solucionar algo, a mirar cómo lo hago, cómo lo armo, me le dedico y lo saco adelante. Ve, Oscar, a mí me han dicho por ahí que sos bueno para la cocina también, que Sí, te me gusta la encanta. cocina. Sí, sí, sí. ¿Usted De hecho, cocina? Sí, yo cocino. Por Y ahí- soy muy Soy sabroso. un paladar exigente. ¿Sí? Pero como de todo, eso sí, yo no tengo problema con la comida desde que sea comestible. Digo que lo único que no me gusta es tener hambre, de resto todo me gusta. No. Ah, está muy bueno. Lo que yo cocine no les gustaría, se quema. Pero en una Pero época de no sé, emergencia un seguro lo talento comemos. Sí, sí, sí. Eso sí. Pollo quemado. Con buen hambre, eso sabe rico. Como por ejemplo, yo le hago a mi esposo huevitos en collage. Ah, en collage, ¿por qué Porque collage? es que el huevo frito nunca me queda bonito, sino que se escurre. Entonces yo le digo que Eso- son en eso- collage. Pero eso lo hace es el huevo, no, uno no tiene la culpa. Exacto. O sea, Es el así huevo. tenga el sartén ideal, la palita, la cosita, yo No con todo el cuidado del mundo. te sale. Entonces yo le digo a mi esposo que esos son en collage. Ok, bueno, aquí hemos aprendido que Oscar tiene talentos para la cocina, Andrés Me para gusta, las sí. manualidades, Meli es una gran mamá y hay cosas para las que somos buenos. Todos tenemos algo en lo que podemos decir, aquí soy bueno, acá no tanto, pero hay otras cosas que son regalos que Dios nos da. Por eso les decía que esa frase iba a ser súper importante, porque así se llama el capítulo de hoy, los regalos de Dios. Por ejemplo, Oscar tiene una voz que sin duda es un regalo que Dios le dio y Seguro. todos los domingos lo podemos escuchar, los miércoles también en miércoles de doctrina. Entonces, Oscar, ¿tú qué piensas de los regalos que Dios nos da? Pues eso es como un plus adicional. Yo creo que todo es un regalo. No hay ninguna cosa que tengamos que no sea un obsequio inmerecido de parte de Dios. Por lo menos yo lo concibo así. Y cuando ya uno se pone a pensar en las cosas que le fluyen, le salen fácil o simplemente disfruta hacer, pues más aún, porque se vuelven, digamos, un reflejo notorio de esas, no sé cómo decirlo, de esas cosas bonitas que hacen parte de tu esencia, de tu carácter y que finalmente se vuelven las herramientas o las formas en las que Dios te puede usar o simplemente darte oportunidad para compartirlas con los demás. Así que yo considero que pues es parte del paquete. Sin embargo, hay regalos que por más regalos que sean, vos tenés que trabajar en ellos. Sí, total. Por ejemplo, en Primera en Corintios habla donde dice que, por ejemplo, los dones, porque nosotros tenemos dones y talentos. Así es. Y estos dones espirituales, hablando espiritualmente, el Señor nos los otorga para edificar a otros, Así no es. para nosotros mismos. Y es en este caso, por ejemplo, que eres un exponente, estás usando ese don de tu voz y de presidir Así es. para llevarnos a la presencia de Dios. Entonces es un don que en el momento no te estás agradando. Sí, obviamente te agradas a ti mismo, pero estás teniéndolo para el servicio de Dios. Sí, sí. De hecho, yo creo que quien tenga algo que considere una fortaleza, un don, y no lo use en pro de los demás, tiende a
a mermarse, como a reducirse, porque nunca un regalo, un don, como lo menciona la Biblia, va a ser para ensimismarse con él. O sea, de alguna manera no tendría sentido tener algo que no pones al servicio de los demás. Y siempre me gusta pensarlo así. Básicamente se trata de cómo utilizo eso que Dios me regaló para compartirlo con los demás. Es lo que decía un poquito Andrés ahorita con eso que nos compartía. ¿Cuándo empezaste tú a exponer, digamos, ante Dios estos dones y estos talentos? Porque sé que también, como decías ahora, te gusta escribir y escribes tus canciones. O sea, hay mucha inspiración espiritual también allí. ¿Cuándo comenzaste en esto? Pues mi historia está relacionada 100% con mi experiencia con Dios. Yo conozco al Señor aproximadamente entre 13 y 14 años. Y mi primer contacto con una iglesia cristiana ocurre cuando mi madre decide, en una situación muy angustiosa, con 4 hombres viviendo en una ciudad grande, veníamos de una ciudad mucho más pequeña, decide pedir ayuda a Dios, y ella, escuchando un programa de radio, la invitan a una iglesia y decide asistir, y ahí arranca mi primer contacto con Dios. Cuando yo llego a ese espacio no entendía nada, me parecía muy extraño todo. Fue la primera vez que escuché música en vivo cantada en una iglesia. Entonces yo decía, jaja, tan ridículos, cómo se ven de chistosos allá. Jamás pensé Ahora el ridículo es serio. que yo fuera a disfrutarme tanto hacer el ridículo. Y ahí Dios marca algo en mi vida. Ese fue el primer contacto de mi historia con Dios. A partir de eso, recurrentemente mi madre nos empieza a llevar a mí y a mis hermanos. Y yo en otro momento, en otra reunión, soy testigo de cómo Dios sana mi vida a nivel físico. Yo tenía una condición asmática fuerte en esa época de mi vida, y en una noche en la que estaban orando por sanidad, yo fui impactado, tocado por Dios, y empecé a llorar y no sabía por qué, y me parecía muy extraño. Yo solo sabía que algo estaba pasando en mí, y a partir de ese día nunca jamás volví a tener crisis respiratorias, ni asma, ni nada por el estilo, y supe que eso que estaba experimentando no podría ser mera religión ni una cosa vacía. Entonces ahí arranco una etapa en mi vida en la que decido profundizar. Con muchos vacíos, con muchas necesidades, me empiezo a acercar a Dios, y aparece en medio de todo eso, en medio de un grupo juvenil al que yo asistía, la música. Una guitarrita, un muy viejo amigo que conocí me enseñó a tocar guitarra. Es el primer contacto que yo tengo, y toda mi relación en conexión con la música está conectada con Dios. O sea, no hubo un momento en que la música pareciera como simplemente algo que quisiera hacer per se, o por el gusto de tocar algo, sino porque era una necesidad en mí de expresar con la música. Me parecía un vehículo espectacular, lo que yo sentía y tenía en mi corazón en relación a Dios. Entonces, como que ahí arranca todo. En ese proceso, 15, 16 años, empiezo a acercarme a tocar la guitarra. Jamás pensé que me fuera a interesar tanto la música, jamás pensé que fuese a escribir una canción, jamás pensé que me fuese a convertir en una persona que utilizara las expresiones artísticas para vivir de ello, porque trabajo con eso. Pero todo ese, digamos que todo eso fue el germen. Pero antes de eso, digamos que otra de las cosas que siempre estuvo en mí era que a mí me encantaba siempre el dibujar. Yo todo el tiempo estaba dibujando, todo el tiempo estaba en contacto con expresarme gráficamente, y todo eso, digamos que fue un cúmulo de cosas, siempre estuvo conectado. Recuerdo en esa época, ¿se acuerdan de los cassettes, no? Sí. Y los cassettes para mí fueron determinantes en mi vida, porque esa música que recién estaba saliendo por esa época, los 90s, esos sonidos como tan innovadores para nuestra época, me atraían mucho, y se combinaban las cosas, ese gusto por la música, pero entonces empezaba a copiar las carátulas tratando de hacer un diseño propio en papel, y las pintaba. Y todo eso, digamos, estuvo en conexión con mi relación con Dios, o con mi experiencia de ir caminando con Dios. Siempre fue un proceso creativo todo el tiempo, en todo sentido. Todo o sea, el tiempo. Es el arte en sí. Sí, todo el tiempo estuvo allí, y cuanto más descubría y me conectaba con Dios,
más se volvió una necesidad para mí de cantar y tocar. Yo recuerdo haber aprendido a tocar guitarra mientras cantaba una canción por 1000 horas. Los 3 únicos acordes que me sabía se los ofrecía a Dios y se los tocaba en mis tiempos de oración, y yo aprendí a tocar guitarra fue así, con una canción básica, cantándole a Dios en mis tiempos personales, y nunca pensé en que la música fuese a tomar un papel relevante, simplemente lo disfrutaba y por esa razón lo hacía. Entonces poco a poco que iba, digamos, mejorando en ese proceso, ya en el grupo de pelados que nos reuníamos a hablar sobre Jesús y a compartir de Dios, entonces ya decían, Oscar, usted ya se sabe una, ¿cierto? Pues cántela o tóquela como pueda. Entonces ya charrangueaba la guitarra, charrasqueaba Todo y fue salía. empíricamente, Osquitar. Sí, realmente fue ver a un amigo que tocaba y luego le dijo, ¿vos me puedes enseñar? Él me dijo, sí, claro, yo te enseño. Ahí donde hemos reflejado el talento. Y Sí. claro, entonces empecé yo y tal. Y para contarles una anécdota curiosa, yo no tenía guitarra, mi mamá no podía comprarme en esa época una guitarra y yo tenía que estudiar la guitarra, entonces me hice una de papel. Cogí esta parte, los que están viendo ahí, de la guitarra y me hice el mástil, las 6 líneas y le puse una tabla y yo trataba Aflojar los dedos. sí, trataba de hacer posiciones como para no olvidar. Y cuando tenía mi clase, pues no, pues eso era la maravilla porque ahí sí me sonaba algo y no tenía solamente el papel. Ya luego después me prestaron la guitarra y finalmente conseguí una guitarra para estudiar, pero así fue el proceso, ¿no? Siempre vinculado con mi experiencia con Dios y con la gente con la que estaba allí aprendiendo. Ok. ¿Y cuándo te diste cuenta de que esos talentos, esa creatividad que tienes, era para ponerla también al servicio y a disposición de Dios? Pues mira que eso fue, digamos, siempre fue de la mano, porque no aprendí para cantar yo solo en mi casa diciendo ya sé tocar guitarra, sino que era primero una necesidad de expresarle a Dios en oración lo que yo sentía por Él. Entonces eran largos ratos botando corriente después del colegio y aprendiendo. Entonces primero fue allí en la intimidad con Dios. Y luego fue cada vez que íbamos a la reunión con los chicos, pues allí entonces tenía la oportunidad de compartir esas canciones, 1 o 2 canciones que me sabía y las tocaba, y siempre estuvo vinculado con el otro, con el grupo. O sea, nunca fue una cosa íntima que no mostrara a nadie, no. Y de hecho yo no he sido así como muy resguardadito que no muestre nada, ¿no? Yo al contrario soy muy, muy expresivo, ¿no? Así como están viendo en este momento, cuando tengo que decir o cuando quiero compartir algo, me salen letreros y normalmente soy muy, muy explícito con compartir las cosas. Ok. O sea que Oscar siempre le ha gustado mostrar Sí. sus talentos y ponerlos en disposición del servicio del Señor. Sí, no ha habido, digamos, un proceso de timidez o preguntarme. En muchas ocasiones tal vez he sentido que no estoy listo, ¿no? He sentido que me falta entender mejor o tocar mejor o hacer algo mejor. Sin embargo, sí, lo doy. O sea, trato de dar lo mejor que tengo hasta donde estoy, pero no frenarme. Hay escenarios en los que de pronto sí me he paralizado y me he frenado un poco, pero no es la constante. En general, siempre he querido compartir lo que voy aprendiendo y experimentando. Ok, muy chévere todo eso que nos cuenta, porque a veces pasa que tenemos un don, un talento y lo dejamos para nosotros y ya. Y la idea es que eso que tenemos, pongámoslo en disposición, enseñemos a otros. Además que es un medio también para enseñar de Dios, que los otros conozcan de Él, se puedan acercar. Y este testimonio que Oscar nos está dando, pues también nos muestra que todo tiene un propósito. Y si Dios le regaló tanta cosa bonita, es por algo. Seguro. Y además todos somos creativos. Hay personas que dicen, no, Todos. yo no. Sí. Yo no, Se yo cierran. no sirvo para eso, o yo no soy creativa, pero en gran medida yo sé que todos lo somos, unos más que otros, como lo dice Oscar, tenemos unos o el talento más desarrollado o hemos tenido siempre esa búsqueda dentro del arte, de hacer otras cosas y otros de pronto están sobre digamos, no sé, otras. Se les facilita organizar cosas, Exacto, manejar sí, el como tiempo. que su cerebro es más cuadriculado. Sí. Y ahí me parece que vos tenés muchísimo de eso. En alguna ocasión hablábamos con Melissa porque ella me contaba que es muy estructurada, muy, muy, muy planeadora. Y yo decía, ¿un diseñador así? Como raro, pero sí, o sea, sí, tiene esa mezcla de esos dos mundos.
cosa que de pronto yo soy mucho más espontáneo. A mí me cuesta mucho ser estructurado y una de las cosas que nos pasa en el equipo mientras estamos ministrando es que tenemos que jugar con esos dos elementos. Lo estructurado, porque las canciones tienen una estructura, la forma en la que se tocan es una forma, pero hay que jugar con la libertad de la expresión y con esa parte de la espontaneidad, porque sin espontaneidad la cosa se vuelve un poco como rígida y un poco, entre comillas, yo lo percibo así un poco aburrida, ¿no? Pero hay quienes aman pues la rigidez y si se les sale, pues eso le genera un problema. Le genera un súper problema. Por ejemplo, a mí me encanta eso, planear. Sí, entiendo. Como la planeación, me gusta, me hace sentir como que tengo un norte seguro Un control. Un control, eso, el control. Que yo creo que es algo muy particular de la mujer que les Sí, gusta también. tener como el control y lo veo parte de eso, tener como controlado todo este tema pues de la Y es una creatividad virtud y eso. realmente, porque sin eso pues tampoco funcionan muchas cosas. Yo lo que creo es que debe haber siempre con los dones, con los talentos que alguno de nosotros llegue a desarrollar el equilibrio. Y en estos días estaba leyendo algo que me impactó mucho y que es un reto para mí. Y es como eso que tenés, lo trabajas lo suficiente disciplinadamente para ir a más. Porque tener el don o el talento no es suficiente. Eso es simplemente, digamos, es el punto de partida, es el pitazo inicial. Total. Sí. Yo en estos días lo hablaba, de hecho, cuando con una amiga que decíamos que hace 14 años nos graduamos del pregrado. Uh-huh. Yo, wow, 14 y todavía estamos aprendiendo. Porque en este Todo el tema tiempo. de creatividad, todos los días hay algo nuevo, hay un programa nuevo, hay una herramienta diferente. Y hay un reto nuevo de Hay un creativo. reto. Y las personas, por ejemplo, hablando desde la perspectiva del diseño gráfico y del diseño en general, diría yo, estamos expuestos a tantas cosas, a tantas imágenes, que la gente cada vez quiere más. Y a veces el reto del creativo es como que, ¿qué más hay? Y así te hayas graduado hace mucho tiempo o ayer, hay tanto por aprender y por hacer y tantas cosas que salen que yo digo, uno no puede parar. En algún momento he pensado parar o lo pensé en el tema de maternidad, pero yo decía, uno llega a parar 2 años y después ¿qué? O sea, obsoleto. Sí, el ritmo es bastante ágil. Y también chévere contarles que, digamos, me desarrollo con la música, pero trabajo también con la imagen. Y creo que mi desempeño constantemente es la comunicación. Si hay una palabra clave que rodea lo que hago a nivel general, es la comunicación. Porque ese mundo de la expresión gráfica y de la imagen a mí me apasiona profundamente. Soy un consumidor, un desarrollador, un constructor de imágenes y de mensajes todo el tiempo. Y es que la música también realmente es un lenguaje y el elemento clave en la música es el mensaje que estás entregando. No es lo mismo escuchar a una persona cantar una canción con una letra bonita que la interpreta profundamente a escuchar una canción que simplemente la canta. O sea, no es diametralmente opuesto, porque el mensaje comunicado de manera correcta hace un impacto que realmente queda en la memoria, en el corazón y transforma vidas cuando es usada por Dios y causa impactos. Pero si simplemente estás dando un mensaje vacío de contenido y de conexión o no lo crees, eso se te nota. Eso es lo mismo cuando vas a comprar algo y alguien te quiere mostrar algo, pero no está convencido, eso se le nota y lo más probable es que no te interese a la postre. Entonces, estoy alrededor siempre como del tema de comunicación, el tema de expresarme. Yo digo que una de las cosas como concibo mi vida en general es que soy un mensajero. En todo sentido, estoy todo el tiempo como entregando mensajes y creo que esto que estamos hablando aquí con Melissa y con ustedes sobre tener claridad de estar dando la cosa y compartiéndola, pues es clave para no perder el sentido y el ritmo profundo que puede tener. ¿Y alguna experiencia que nos pueda alguna experiencia que nos puedas contar de cuando le has enseñado a alguien lo que tú haces? O sea, eso cómo te hace sentir. Ok. Cuando compartes ese Pues don. es muy grato. Recientemente tuve una experiencia
cuando desarrollo la imagen de marca de alguna persona para su empresa, hay dos experiencias. La frustrante cuando te dicen, uy, no me gustó nada lo que hiciste. Sí. Pero ¿por qué? Ella entiende muy bien eso. Sí, Uno total. se quemó el cerebro y las pestañas para tratar de proponer algo contundente. Y te dicen, no me gustó. Probablemente no entendí bien. Esa experiencia es dura porque pega en el ego y también pega en el tiempo que invertiste. Pero normalmente después de eso suele ocurrir que logro algo mucho mejor de lo que me habían pedido y de lo que yo también creía que podía dar. Entonces esa es como una experiencia de reto. Pero por otro lado, cuando alguien recibe eso mismo y lo ve y se identifica inmediatamente, vos decís, qué chévere que esta persona se siente identificado con esto que acabo de diseñar para ella y que la representa. Y con la música pasa algo muy similar. Y con la música es aún más intenso. Porque como es un mensaje concreto, como que el cerebro del ser humano ya no tiene barreras cuando le están cantando. Una cosa es cuando tú te están diciendo algo argumentado desde las palabras simplemente sin música, como que tú lo procesas y lo evalúas mientras te lo están hablando. Pero cuando te lo están cantando, como que las barreras de evaluación caen un poco y te centras más en la experiencia de lo que me están diciendo y llega más profundamente al corazón. En relación a eso hay varias experiencias. Recientemente me pasó una, acabo de escribir una canción que todavía está allí como en mi listado de cosas, sí, que no está resuelta. Y escuchaba la situación de esta persona que me decía, estoy así, me siento así, tengo esto, una situación de salud muy delicada. Y cuando ya la escuchaba le dije, mira, Dios me acaba de regalar esta canción y quiero cantártela por teléfono. Y empecé, se la canté. Esto es lo que de parte de Dios hay para ti. Y pum, se la canté. Y yo lo únicamente escuchaba como un sollozo allá detrás del teléfono y yo, ¿qué le hice? ¿Qué pasó? Y llega y me responde y me dice, gracias por esas palabras porque la necesitaba y gracias por esa canción que me llegó al alma, me tocó la vida. Y eso es una cosa que la música nos permite como herramienta llegar a las personas de una manera muy potente. Y la experiencia es muy grata al final porque decís, wow. O sea, es muy bonito inspirar, ayudar, que la gente tome aliento y sobre todo la experiencia más grata y que cada domingo ocurre en nuestra iglesia. Así que los que estén viendo esto no pierdan siempre de visitarnos. Domingo 11 de la mañana. Es en algunas ocasiones cuando las personas en medio de lo que estamos haciendo las puedes ver disfrutando de lo que estamos haciendo. Cuando las puedes ver conectadas mientras cantan o simplemente llorando sinceramente delante de Dios porque están siendo tocadas o abrazadas por Dios mientras estás cantando. Eso es muy, muy grato, muy grato. Y yo le ruego a Dios siempre que nos guíe a todo el equipo y en particular a mí para que no deje nunca de pasar eso, que no se vuelva ni rutinario, ni automático, ni parte de lo que hay que hacer porque ya hago parte de esto. Entonces, como quiera que sea, la experiencia es muy grata. Yo tengo una pregunta y es, ¿alguna vez has sentido una carga por este tipo de don que puedas tener? Por ejemplo, el de presidir, que es llevar a las personas a la presencia de Dios. Pero carga en qué Carga a sentido? nivel de una responsabilidad difícil. Ah, ya, ok. Como que yo tengo que ser así Ajá. porque soy la persona que está a través de mí. Dios me está usando para presidir y llevar a estas personas a la presencia de Dios. Pues mira, tanto como que yo me sienta abrumado por lo que, por ese momento en el que vamos a ministrar y vamos a estar creando este ambiente para las personas, tal vez no desde allí, o sea, no se convierte en una carga salir y hacerlo. Al contrario, para mí eso es como destapar una botella de vino con su corcho, ¡pah! O sea, es esa sensación de que voy a darlo todo en ese momento. Para mí es una cosa, es que no sé cómo ni traducirla. Ni escribirla. Hay una palabra que me gusta mucho, es una catarsis la que yo vivo personalmente en mi vida cada vez que ministro el Señor. Y no estoy hablando únicamente de mis domingos con mi iglesia. He ido a la cárcel,
he estado en conciertos con 2, 3 personas o simplemente una persona que me está escuchando, o en mi intimidad personal. La música para mí, el expresarle a Dios, se vuelve un vehículo sobre el cual me derramo por completo. Y lo que sí hay, cuando esto está ocurriendo, es la conciencia y la responsabilidad de dar lo mejor en esos momentos. Entonces, sí hay ciertas cargas a nivel técnico, a nivel musical, a nivel de que todo salga bien, y muchas veces eso puede llegar a ser un estorbo, porque está la ansiedad de no querer equivocarse desde la perspectiva musical, o está la presión de que vas a cantar algo que es nuevo y que no lo has cantado antes y que querés hacerlo bien y no querés embarrarla. No te vas a desafinar por ahí. O no te vas a desafinar. Sale por allá, para otro lado. Tal, y no ha pasado una serie de cosas. Me vaya a Pero caer en la Oscar tiene tarima. una facilidad de improvisación, pues que sale adelante. Él tiene el don, Él tiene el literal. don, sí. Como dicen por ahí, ¿no? Como gato que cae parado. No, pero es que hay cosas que definitivamente solamente reírse y seguir, porque ya hay que uno que puede hacer. Y me ha pasado que estoy con el micrófono y me golpeo la boca y cae y se me cae. O me ha pasado que me desconectó el micrófono en vivo y bueno, sonría y conéctalo y siga. O simplemente que se te fue linear y ahí es donde entra... Corriendo Andrés a salvarnos. Me pasó este domingo. Sí. Y eso es, o sea, ustedes no se imaginan técnicamente y de manera interna la sensación que es perder el control y la conexión con todo el equipo, con todos los músicos. Y que están con un momento de concentración. Además, entonces como que te perdés y luego tenés que volver y es un reto, es un reto. Pero al respecto digo que tal vez esas son las cosas que más, digamos, son tensionantes. Ah, ya. Pero a nivel personal, cuando lo estoy haciendo, pues creo, o sea, el mayor reto siempre a nivel individual y personal es: quiero dar lo mejor, Dios, de mí, para que la gente te conozca a ti en medio de este ratico que tenemos. Algo que me parece fantástico es esa pasión de Oscar cuando se expresa de Dios. Es algo contagiante, o sea, queda uno como que, sí, ¿qué más dices? ¿Qué más cuentas? ¿No? Me falta un poquito. Da ganas de escuchar un poco más. Yo soy como medio quedado, pero bueno, ahí voy. Sí. Reme. Hágale, papá. Bueno, pero ante todas esas situaciones, Osquitar, ¿qué es lo más bonito que has sentido cuando estás entregándole todo al Señor? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Sí? O sea, alguna experiencia. ¿En medio de? En las experiencias que tú ¿Una has vivido. experiencia espiritual? O sea, la experiencia que dice, esta la rompió. Han habido varios momentos, sobre todo la conciencia de la presencia de Dios en medio de nuestra reunión. O sea, son como oleadas, son como sensaciones, y no solamente en el plano emocional, o sea, se siente incluso físicamente, en ciertas ocasiones ha sido para mí así, tan intenso, que te quebras en medio de lo que estás haciendo, te dan ganas de quedarte ahí con Dios más del tiempo que quisieras, que está programado. Y la experiencia más intensa es sentir de manera palpable el amor de Dios expresado en esa atmósfera que se crea. Porque no solo lo estás sintiendo vos, sino se vuelve una cosa meramente íntima y cerrada para vos, sino que todos los que estamos allí estamos embebidos en esa experiencia, estamos sintiendo la realidad de Dios en medio nuestro, y yo creo que eso es lo más especial que he llegado, o que siempre pasa, ¿no? Unas veces más intenso, otras veces de pronto no es tan sensorial o tan inmediato, tan cercano, pero siempre hay una conciencia de que eso está pasando. Ahora, como recordando cosas que me han pasado, hubo momentos en los que yo sentí, en medio de que estaba cantando, qué cosas Dios está haciendo en las personas. Entonces, como que yo no sé cómo ocurre eso, simplemente son sensibilidades que pasan en medio de lo que estás haciendo, pero sabes que hay gente que está viviendo experiencias con Dios muy sobrecogedoras, muy, muy, muy intensas. Entonces, como ser consciente de eso mientras estás ministrando, se vuelve muy bonito. Y lo otro que me suele pasar también
es que yo no controlo, o sea, yo no estoy pensando qué voy a decir. Es como si me dictaran de arriba, y yo no sé si van a entender esto. Es como tener Yo aire lo ahí entiendo. adentro. Claro, es como si estuvieran hablando al oído. Pero viene la necesidad de decir cosas que luego yo las escucho porque las grabamos de alguna cosa o la grabé o de alguna cosa y digo, wow, o sea, o cuando he visto lo que hemos grabado digo, ¿de dónde me sale todo eso? O sea, es una cosa, no, en serio, no es una cosa que uno premedite, sino que fluye. Es como si abrieras Es una el llave y fluir fluye. del espíritu. Sí, es una Sí, cosa tal cual. muy, eso es sobrecogedor, eso es muy bonito. Es chévere escuchar todo esto que Oscar nos está diciendo y de verdad yo quisiera escuchar mucho, mucho más, Ah, pero ya nos dieron como Ya. la señal de tiempo, Aleja. tiempo. O sea, es ¿Ya que entendiste lo que te literal, estaba en comentando este ahorita? podcast Sí. se fue el tiempo Un así. Como momento. para comentar algo antes de empezar, Andrés dice, Oscar habla mucho, no nos va a dejar hablar. Es un don que tiene y efectivamente nos ha contado muchas cosas chéveres, pero pues el problema es tiempo. Entonces Pero tenemos yo que quiero ir aclarar una cerrando. cosa, no es que no deja hablar, sino que pues él tiene la capacidad de cuando habla, se expresa, llama la atención y Claro, lo es un concentra a uno talento que tiene. y se le pasa a uno el tiempo y cuando menos piensa uno, uy caramba, pero ¿qué pasó? O sea, se fue el tiempo y quisiera uno seguir compartiendo, Claro, pero pues es un así talento es. que él tiene y como él decía que las comunicaciones, todo eso Sí, se le daba sí. muy bien y lo acaba de mostrar también, pero tenemos que ir cerrando. Pero- Entonces, pero yo quiero decir algo, no sé ustedes que tienen programado ahí. no nos deja No, hablar, dale tú. no nos Perdón. deja cerrar. No, dale. No, el es que invitado es el hablando invitado, Osquitar. hablando de todo esto, hay algo que Alejandra me puso a pensar cuando me envió algunas de las preguntas que vamos a estar trabajando aquí. Y es que yo quiero animarlos a todos a que usemos eso que Dios nos regaló. Porque es que puede ser que en mi caso me fluya así. Pero Andrés tiene unos dones que sé que también se puede poner en flujo y no necesariamente es dentro de la comunidad como iglesia. Pero hay cosas que tenemos que le dan gloria a Dios, que expresan la grandeza de Dios en otros contextos y yo no quiero que la gente se quede únicamente con la idea de que, pero es que eso ocurre allá. No, yo creo que si Dios nos regaló los dones que tenemos, es la forma en la que Él nos equipó para expresar su belleza y su grandeza ante los demás. En mi trabajo, como mamá en casa, como esposa, como empresario, empresaria, sirviéndole a otro, incluso como mesero. Si es que sos mesero y lo haces bien. Yo fui mesero una época, a mí me encanta la cocina y ser mesero, una de las cosas que disfrutaba. En su momento la hice y era una experiencia agradable poder servirle a la gente. Entonces, yo no quiero que lo encasillemos en una experiencia como glamurosa simplemente, ¿no? Es que tiene X y Y y son muy bellos esos dones, pero hay cosas, y en estos días me pasó algo, y es que le agradecí a alguien que hiciera algo por mí que no es notorio, pero es tan valioso y tiene que ver con la oración y con acercarse a preguntarte cómo estás y cómo ese sencillo acto de servicio, poniendo el don a disposición de otros, se vuelve potente, ¿no? Entonces quería mencionar eso. Y es muy válido lo que dices porque en parte lo que queríamos hacer con este capítulo es también enseñar eso, que ese talento que tienes, úsalo, enséñale a otros también a descubrir sus talentos y que lo pongan al servicio de los demás porque es algo muy bonito que nos llena a todos y enseña a otros a hacer cosas chéveres y también pues a conocer del Señor que Y está es claro, la importante. palabra lo dice, no es solo para nosotros, Así es. Sí, sino que es para el otro, sí, para así es. servir. Y yo creo que algo muy satisfactorio en la vida de cualquier persona es eso, poder servir a otra persona, de que esa persona, si tú tienes algo que al otro le sirve, que lo puede ayudar, pues, ¿por qué no? Total. Entonces, reventar todas esas cosas egoístas, yo creo que cambiaría y transformaría mucho nuestro entorno. Así es. Y hay una parábola muy, muy bonita. Jesús nos cuenta y nos dice que un empresario le da un talento, 3 y 5. Y la pregunta es, ¿a quién le dio más? ¿A quién crees que le dio más? Ya me Alejandra. está preguntando a mí. Sí, sí. ¿A quién crees que le dio más? Ya cambiamos los papeles. No, un cambio Pues, o sea, ahí si uno lo mira así cortito. como por los números que Sí. él dice, pues uno diría el que le dio 5.
le dio Pero- aparentemente. Ajá. Pero resulta que esa parábola nos demuestra, o más bien un talento era el salario de todo un año de una persona, entonces a ninguno le dio poco. Realmente el capital que le dio a cada uno fue bastante, fue mucho. Sí, ninguno de ellos iba a ganar eso en el instante que lo recibió. Digamos que la reflexión es, ninguno tiene poquito. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, recibieron dones especiales que no son poco y que tenemos que ponerlo a producir y a servirle a Dios Yes. con ello. Todos somos súper regalados. Seguro. Hemos sido súper Todos somos regalados muy y bendecidos. muy bendecidos con todo lo que Dios nos da. Es como cuando tenemos un teléfono, ¿no? Como que no le sacamos el máximo provecho. Entonces, Así es, pasa, suele Yes. pasar. Dios está en nosotros y está en nosotros sacarnos el máximo provecho. Así es. Sí, bueno, por tiempo. Ay, Oski, Ya muchísimas nos toca gracias. terminar. Necesitamos otros 3 Gracias. podcasts. Chao. Sí, gracias Oscar por estar aquí, por aceptar la invitación. Vale, un gusto, qué rico. Fue un espacio espectacular. Sí, Lo la verdad disfrutamos se un disfrutó montón. mucho. Chévere. Y bueno, ya saben, usen sus talentos no solo No al se los 100%, pierdan. sino mucho más y enseñen. Y bueno, chao. Que estén bien. Chao.